Qué bueno que nos acompañan en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar de mantenimiento e inteligencia artificial. Sin duda, el mantenimiento es una de las áreas donde mayor impacto ha mostrado tener la inteligencia artificial en lo general, aunque tal vez no se hable de ello tanto porque es un tema mucho más técnico o mucho más especializado. Sin embargo, ahí hay una tarea muy interesante que está resolviéndose con la ayuda de inteligencia artificial. Y para ello está con nosotros Gerardo Trujillo, a quien quiero agradecer que nos haya cedido este espacio. Gerardo es director de la empresa Noria, enfocada a temas de lubricación y de mantenimiento, y también presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento y Gestión de Activos, una organización que atiende prácticamente todos los países de América Latina, fundada desde 1986. Gerardo, un verdadero gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Arrancar el año con una conversación contigo es algo de lo que mucha gente quisiera poder tener en su alcance. Muchas gracias a ti por la invitación. No, hombre, muchas gracias, Gerardo. Oye, pues justo tú escribes en México Industry sobre la inteligencia artificial y el mantenimiento. Y hablas tal vez de algo que ya existe, que ni siquiera es que es un evento o una actividad que va a suceder. Esto ya existe, Gerardo. Platícanos a qué te refieres. Bueno, la inteligencia artificial normalmente viene ligada con información, viene ligada con datos. Y tenemos que reconocer que nosotros como humanos tenemos una capacidad limitada para trabajar con datos. Tenemos una capacidad limitada para hacer conjeturas a través de la información que procede por los datos. El avance de la industria 4.0 nos da la oportunidad de tener una gran cantidad de información de lo que está ocurriendo en las máquinas y nos da la oportunidad de analizar la información que nosotros mismos capturamos a través de procesos diarios de registros, de reportes, de informes o de inspecciones. Y toda esa información está ahí. Y toda esa información está esperando solamente que alguien llegue y que la explote adecuadamente para tomar mejores decisiones. Para mí ese es el principio básico del que partimos, datos que pueden ser procesados. Ahora, hay mucho al respecto en términos del manejo de información para el mantenimiento y para todas las tareas que están en torno al mismo, ¿no? Que incluso están directamente relacionadas con la producción. Y tú hablas de 6 áreas particulares donde hay especial, digamos, efecto o áreas de oportunidad para la inteligencia artificial. ¿Cuáles son estas áreas? Ayúdanos a entender cada una de ellas de manera breve. Bueno, primero la que tiene que ver con la gestión de la salud de los activos. Fíjate que le cambio el concepto. Nosotros normalmente trabajamos con la idea de identificar el momento en el que las máquinas van a fallar, desde el punto de vista de la perspectiva predictiva. Bueno, nosotros en mantenimiento nos hemos enfocado ahora a buscar la salud de los activos. Es un enfoque un poquito diferente, ya nos dará oportunidad de ponerle un poco más a contexto, pero a través de la información, ver que la máquina se mantenga sana. Esa es la primera. Es como la tarea de un médico, ¿no? Bueno, depende del que le gusta hacer la cirugía y del que le gusta prevenir que uno se enferme. Yo prefiero a un nutricionista que a un cardiólogo limpiándome el interior de mis venas para sacarme el colesterol que me... Es una tarea de prevención. ¿A eso te refieres con prescriptivo? Tú has hecho mucha difusión de este concepto que es el mantenimiento prescriptivo. Supongo te refieres a esto. Platícanos más sobre esto en particular. Bueno, desde mis inicios, desde mi preparación, hace 30 años que empecé yo con este tema del mantenimiento, aprendí un concepto que es la parte proactiva. Quiere decir, identificar aquellas condiciones que ocasionan que las máquinas fallen o identificar aquellas condiciones que hacen que uno se enferme. Es la misma filosofía aplicada a dos contextos separados. Cuando nosotros buscamos la causa raíz, es más fácil controlarla y evitar que eso se convierta en efecto o en síntoma. Lo tradicional en mantenimiento es trabajar con el predictivo, quiere decir leyendo síntomas o efectos de la falla. En el prescriptivo
utilizamos mucha más información. Utilizamos la información de las condiciones de operación, utilizamos información de las presiones, las temperaturas, la carga, y luego utilizamos información de los datos que nos dan la certeza de cómo está funcionando la máquina. Con la herramienta prescriptiva no solamente identificamos la causa, identificamos el efecto, identificamos el síntoma y podemos incluso ver en qué lugar del momento de la vida de la máquina nos encontramos. Si nos encontramos con la información, ahora que podemos obtenerla con mayor frecuencia, nos podemos mover al inicio de la falla. Y entonces, en ese momento, la prescripción viene en identificar aquellas condiciones que pueden corregir y regresar a la máquina a su condición normal antes incluso que empecemos a tener efecto y antes que empecemos a tener desgaste. Y luego el síntoma. Esto nos convierte en una posibilidad de ampliar la vida de los componentes a través de la información. La prescripción viene en que los algoritmos que provienen de este análisis, o incluso el conocimiento de un técnico especialista, puede decirnos qué tenemos que hacer. O sea, nos da la receta, pero a veces no solamente la receta, nos da la medicina y nos da, hace que nos la traguemos la medicina. Te da la causa, el efecto, y luego te dice esto se resuelve de esta manera, y en muchas ocasiones incluso pone a funcionar mecanismos para corregir. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que en una máquina, en un sistema hidráulico, se rompió el enfriador de aceite, detecta el ingreso del agua, identifica que hay agua en el aceite, entonces automáticamente identifica que tiene que poner a funcionar un sistema de secado de lubricante para que el agua sea retirada del sistema. Y el sistema no paró, el sistema no hubo ninguna condición, siguió trabajando y la producción no se detuvo. Ahora, con esto, lo que tú planteas es una estructuración de los datos muy precisa, ¿no? Y eh, muy detallada. Y esto, pues, obviamente, la tecnología de la información ayuda mucho y vaya, los sistemas de gestión de activos o de gestión de del mantenimiento no son nada nuevos, ¿no? Han estado ahí por muchos años, pero sí, sin duda, la inteligencia artificial agrega un toque muy interesante porque el análisis se hace pues de manera proactiva, pero desde el sistema mismo. Y tú hablas de estas áreas que, si me permites decirlo, tomando tu mismo texto, hablas de predicción, de la prescripción, que es lo que nos comentas, la planificación, la optimización de la programación, la identificación de la causa, que es lo que nos estás diciendo, y obviamente la gestión de inventarios y refacciones. Es todo un sistema, no es fácil, es todo un sistema, pero es una visión muy estructurada y muy interesante, donde la inteligencia artificial seguramente estará ya utilizando o se estará utilizando para acciones concretas. ¿Qué tan de esta visión estructural o global, Gerardo, en qué etapa o en qué estado están las empresas en México? ¿Dónde hay más trabajo que hacer con las empresas que tú seguramente visitas todo el tiempo? Lo que ya hay y lo que tiene que haber. O sea, en este momento te puedo decir que ya hay varias cosas. Eh, Naturalmente, el tema de los sensores en las máquinas hace que tengas mayor capacidad y mayor desarrollo en lo que tiene que ver con la predicción de la condición de las máquinas, la gestión de la salud de los activos, que incorpora los dos elementos, incorpora la parte prescriptiva con su componente importante desde el punto de vista proactivo y la naturaleza predictiva, que es con la que hemos aprendido a trabajar durante muchos años en la industria. Eso tiene que ver con la gestión de la salud de los activos. Ya existe, ya está. Yo conversaba con el doctor Blas Galván de la Universidad de Las Palmas en la Gran Canaria y hay una muy buena avance en lo que tiene que ver con este sistema que se llama RAMS, Reliability, Availability, Maintainability and Safety, que tiene que ver con cómo incluso puedes hacer una predicción del comportamiento de las máquinas en función de la configuración que tienen. Eso ya está. Y muchas cosas que vienen. Por ejemplo, yo todavía no veo mucho avance en la parte de planeación y programación, que son dos de las áreas donde hay grandes oportunidades porque digamos que el componente
de preparación técnica profesional y de experiencia que se requiere para ser un muy buen programador y planificador, perdón, y programador. Requiere saber qué hacer, cómo hacerlo, qué se requiere, cuándo se requiere, qué tiene que estar preparado, o sea, una previsión completa de todo lo que es la tarea de mantenimiento para dejar todo preparado y que al momento de programarla y ponerla en ejecución, todo esté listo para que funcione. Entonces, un planificador tiene que tener mucho conocimiento y tiene que poder correlacionar muchos datos. Preparar a un técnico para esa tarea es, digamos, y requiere, por supuesto, del componente de tiempo. Ahí es donde hay una gran oportunidad. En la planificación también, porque de repente el que está planificando el mantenimiento no toma en cuenta los pedidos, no toma en cuenta los requerimientos de producción, no toma en cuenta el espacio ideal de tiempo, clima, etcétera, donde la inteligencia artificial puede tomar todos esos elementos alrededor y ayudarnos a tomar una buena decisión de cuándo es el mejor momento, cuándo es el momento correcto, considerando los objetivos del negocio, los objetivos de seguridad y, por supuesto, los de producción. Pensando en el área de desarrollo del recurso humano, Gerardo, con esto que mencionas, deberíamos pensar en gente del área de sistemas de información que debe especializarse en temas de mantenimiento o gente de ingeniería en mantenimiento que debe entender mejor cómo pues diseñar estos sistemas. Pues dejemos que la inteligencia artificial se haga cargo de ello. Porque ya no se trata de quién lo hace. O sea, en realidad, eh, yo arranco la cita de Yuval Noah Harari, que dicho de paso es uno de mis escritores favoritos, tú lo sabes, y dice, ya estamos enfrente de algo totalmente diferente. Es como si llegara hoy un platillo volador de las películas que vimos hace muchos años y bajara una inteligencia superior y nos dijera, quítense, ahora yo voy a tomar las decisiones. Ahí estamos, ese es el momento en el que nos encontramos. Pues lo que tú me planteas, alguien tiene que hacerse cargo para... No, ya no, eso ya no ocurre. De eso obsoleto, entonces. La inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar los datos, reconocer patrones, organizar y decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. O sea, de verdad, no hay que, en este momento ya no hay mucho trabajo que hacer en el tema de lo que mucha gente dice, es que hay que diseñar esos algoritmos, ¿no? Los algoritmos los diseña la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. Hace 6 meses recibí una llamada de una empresa que quería que le ayudara yo a desarrollar a trabajar con ellos para identificar una metodología inteligente que ayudara a interpretar resultados de análisis de lúbrica. Pasaron algunos meses, nos detuvimos un poco por cuestiones de trabajo y muchas otras cosas que pasaron y no tomamos una decisión conjunta, no terminamos de hacer nada. La última vez que me reuní con ellos, le dije, oye, ¿cómo está el tema? ¿Avanzamos con esa parte? Me dice, no, ¿sabes qué, Gerardo? Ya no te necesito. ¿Por qué? Dice, porque ya no necesito tu aporte. La inteligencia artificial que estamos utilizando actualmente ya no necesita el input que tú le podrías dar desde tu concepto de experiencia, de aplicabilidad. Quiere decir que la inteligencia artificial aprende de una forma diferente que como nosotros, si nosotros le queremos dar la guía, incluso de alguna manera está evitando esa desviación que yo como especialista pudiera tener con mi conocimiento, con mis paradigmas o con mi falta de conocimiento. O sea, yo puedo enseñar mal a la llamada inteligencia artificial, que muchos la confunden con el machine learning. Ujú. Entonces, ese concepto es el que tenemos que entender. Esta inteligencia artificial va a descubrir nuevos materiales, esa inteligencia artificial va a diseñar seguramente nuevos componentes, va a diseñar nuevos lubricantes, va a hacer las iteraciones y las evaluaciones que llevan muchas veces mucho tiempo en el cálculo, las va a hacer en una fracción del tiempo. Estos sesgos que pudieran tener, que por ejemplo se ve mucho en el tema ético en la inteligencia artificial, ¿no? Eh, pues podrían hablar ya de la eliminación del recurso humano. Yo no me imagino a Gerardo Trujillo sin trabajo reemplazado por la inteligencia artificial. O sea, ¿dónde entras tú? O sea, seguramente hay campos en donde Gerardo Trujillo va a seguir siendo indispensable. Platícame entonces del futuro del mantenente. Bueno, hay como todo niveles. Habrá organizaciones en las que estén
que, digamos, con la visión primero y después la parte de la mente estratégica, pensando en cómo aprovechar la inteligencia artificial. Y hay otro nivel de industria que no lo tiene en mente, o que no tiene la capacidad, o que no tiene los recursos, y que seguramente va a seguir dependiendo durante algún tiempo todavía del recurso humano y de la inteligencia, de la experiencia, de la correlación del diagnóstico. Con esto quiere decir, no llega mañana una entidad que haga la programación por todas las plantas o la planificación del mantenimiento por todas las plantas. Habrá quien tenga la capacidad, el recurso y la tecnología para hacerlo, pero habrá cientos, miles, miles de industrias que todavía van a requerir del trabajo manual, del trabajo con hojas de Excel, con trabajo de software a la mano y con el expertise de la gente que con un ojo educado puede identificar condiciones que pueden ser mejoradas en sus plantas. Hay otro tema, y tú también lo tocas en tu artículo, que es el de la estandarización, Gerardo, y mencionas concretamente la ISO 55001. Y tiene que ver mucho también, sobre todo cuando hablamos de normas de tipo ISO, con cómo damos orden, cómo cuidamos los datos, cómo cuidamos los recursos, digamos, informativos, en este caso para las tareas de mantenimiento. ¿Tú crees que en temas de normatividad, qué tanto las herramientas de inteligencia artificial van a hacer que evolucionen las mismas normas o qué tanto nos ayudan a cumplir con estas normas? ¿Cómo ves tú este panorama que es importante sin duda en las empresas? Sí, los comités técnicos de la normalización, el TC251, que es el comité técnico de la ISO 55000, se reúne con frecuencia. Pero yo diría, yo no creo que de entrada tenga que modificarse la ISO 55000, sino más bien que nosotros dentro de lo que entendemos de la estructura del sistema de gestión de activos, que es a lo que se refiere, identifiquemos cómo la inteligencia artificial se alinea para cumplir con los objetivos de las cláusulas que son los debe en el cumplimiento de la ISO 55000, y la inteligencia artificial colabora muchísimo con la parte del mantenimiento basado en condición, colabora muchísimo con la parte de la gestión del aprendizaje, colabora muchísimo con la gestión de los proveedores, con la gestión de los inventarios, repuestos óptimos que pueden poner en riesgo. Imagínate, el último de los temas que yo trato justamente en el artículo tiene que ver con la gestión de repuestos. Imagínate un almacén lleno de refacciones que no se utilizan, pero llega el de finanzas y dice, no, quítame todas estas porque me cuesta muy, muy caro el inventario. Y entre las refacciones que quitó, es una refacción que la vas a ocupar la semana que entra. Y esa te para la planta. Y esa refacción te tarda 6 meses en llegar. Y vas a tener 6 meses la planta parada por ello. Bueno, justamente ese tipo de cosas que hay, el cómo contribuyes ese delicado equilibrio que marca la ISO 55000, costo, riesgo y desempeño, esos tres elementos en conjunto. Bueno, la inteligencia artificial te ayuda a equilibrar justamente la toma de decisiones para que logres el óptimo del riesgo, el óptimo del costo y el óptimo del rendimiento que vas a obtener en general de tu activo, que se compone de la gestión de las refacciones, de los repuestos, de la mano de obra de los proveedores y de la tercerización que vas a tener que incluir para sacar el máximo provecho. Bueno, y esta visión predictiva, sobre todo, creo que es la que más aporta. Y en temas o en momentos de incertidumbre también, creo que la pandemia nos dejó claro que no podemos confiarnos tanto en los inventarios bajos, ¿no? Entonces, una tarea interesante. Gerardo, un aporte sin duda importante para México Industry y creo que será algo que habrá que dar seguimiento debido porque esto apenas empieza, ¿no? Así es, ya estaremos hablando un poco más acerca de cuáles son las tecnologías que ya abordaron la inteligencia artificial, cómo estas están entregando valor, cómo estas están entregando oportunidades. En el Congreso, seguramente, en el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad, seguramente tendremos varias ponencias que hablen no de lo que viene, sino de cómo se ha logrado implementar, que para nosotros es lo que tiene más valor. Correcto, lo que ya está sucediendo, ¿no? Más allá de futurear, que también es rico y es importante. Y vaya que a ti te gusta hacerlo. Oye, Gerardo, pues muchísimas gracias.
Es un verdadero gusto y seguiremos ahí platicando contigo si nos lo permites. Gracias a México Industry por el espacio, tanto de la columna como de este tipo de entrevistas que nos permiten dialogar un poco mejor con nuestra comunidad. Un abrazo. Hasta luego, Gerardo. Seguimos con más en México Industry.